Empezamos hoy, cito ya el pastor Ramón, el Salmo 27, versículo 4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Mi oración para estos días es que estas dos realidades puedan estar ocurriendo al mismo tiempo, que podamos contemplar e inquirir y contemplar. Inquirir la Escritura, ir a ella, meter nuestra mente en la palabra y quedarnos el tiempo suficiente en ella para que nuestro entendimiento sea transformado por la verdad. Pero no solamente queremos tener una mente transformada por la verdad, queremos que en la medida en la que la mente va entendiendo la verdad, también el corazón pueda contemplar. ¿No es verdad? Que podamos contemplar su hermosura. Y hermanos, eso es algo que está tan fuera de la capacidad humana que el único que puede hacer eso es Dios mismo, Dios el Espíritu Santo. ¿No es verdad? Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasos de barro. Hace 2 años estuvo mi padre aquí, ¿no es verdad? Hermanos, el discípulo no es mayor que su maestro. Lo más que puede intentar hacer es llegar a la misma medida, así que no tengáis mayores expectativas. Pero es eso, tenemos el tesoro, lo tenemos en vasos de barro, para que la gloria sea del Señor. Entonces, nuestros ojos están puestos en Él. Y cuando nuestros ojos están puestos en Él, tenemos la certeza de que Él va a hacer su obra. ¿Por qué? Porque Él no nos dejó huérfanos. Él envió al otro Consolador, el cual estaría en y con nosotros para siempre. Amén. Así a mí me gustaría volver a orar y pedir que el Señor pueda ministrarnos en esta noche, que su Espíritu pueda venir y pueda usar la palabra en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven sobre mi vida, ven sobre la vida de mis hermanos, Señor. Tú eres el Espíritu de verdad, quien nos guía a la verdad. Tú tomas lo que el Padre le ha otorgado al Hijo y lo del Hijo nos lo dejas saber. Tú nos enseñas al Hijo y todo lo que el Padre nos ha dado en el Hijo. Queremos pedirte que tú nos des la gracia, ahora en la medida en la que consideramos tu palabra, de poder contemplar la gloria del Hijo y en el Hijo al Padre. Espíritu de Dios, ven sobre este lugar. Dios Trinidad, glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Mi deseo en este retiro es que podamos estar navegando juntos en la vida de Abraham. Ese es mi deseo. Vamos a empezar en Génesis capítulo 12. Podéis ir abriendo la Biblia ahí. Y la idea es meternos en la vida de Abraham y poder, si el Señor no cambia nada por el camino, poder meditar en su vida. Génesis capítulo 12. 1, 2. No os preocupéis, vais a ir acostumbrándoos a mi acento poquito a poco. Os preguntaréis, ¿de dónde tiene ese acento? Pues lo mismo me pregunto yo. No, soy brasileño, nací en São Paulo. Me crié en Uruguay, 14 años. Así que antes hablaba yo, vení, abrí, así hablaba. He dejado de hablar así, gracias al Señor. Siendo santificado, mi hermano. He vivido en Paraguay, Perú, Colombia y llevo ya 22 años en Granada. ¿No? Ciudad con un acento extraordinario, precioso. No, es broma. Me he casado con una norteamericana que le habla inglés a mis niñas en la casa. Yo les hablo portugués. Entre nosotros hablamos español. Así, hermano. Ya, ¿qué hacer? Acostumbrados a mi acento es lo que hay. Y espero que hasta el final pues podáis entenderme. Pero bueno. Razones por las que meditar en la vida de Abraham. Tomad nota. ¿Por qué vamos a meditar en la vida de Abraham? La primera de ellas. En primer lugar, vamos a meditar en la vida de Abraham porque Abraham fue conocido como el padre de la fe. De modo que al considerar su vida aprendemos en qué consiste la vida de fe. Es bien interesante si vosotros le preguntáis al mayor teólogo que ha pisado la faz de la tierra, el apóstol Pablo, quién es el modelo de vida cristiana, él os va a decir Abraham. Lo va a decir en la epístola de los Romanos, lo va a decir en la epístola de Gálatas, y Santiago también nos va a presentar a Abraham como un hombre de fe, un hombre que caminó en la fe. Me encanta Abraham. Es una brújula para mí. Y si me preguntáis por qué me gusta tanto Abraham, me gusta Abraham porque Abraham acertó en los fundamentos. La vida de Abraham no fue perfecta. Podéis leer Génesis capítulo 12 al 22, 24
Y os vais a dar cuenta de que la vida de Abraham, así como la tuya y la mía, tuvo un montón de defectos. Pero Abraham no erró en lo que no se puede errar. Por lo tanto, subirte a una barca con Abraham es ir a un lugar seguro. Si estás en una barca en medio del mar, hay un montón de desperfectos que podrían haber, ¿no es verdad? En el camarote podría no estar bien pintado, el cocinero tal vez no hace la comida tan rica, pero en el casco de la nave y la mano que sujeta el timón para llevarla a buen puerto, ahí, hermanos, las cosas no pueden fallar. ¿Sabes? Para vivir la vida cristiana no tenemos que saber muchas cosas, pero las cosas que tenemos que saber, las tenemos que saber bien. Y tenemos que perseverar en ellas hasta el final. Y quiero deciros que eso es lo más difícil. Lo más difícil son los fundamentos. Lo más difícil es estar atinando en aquello a lo que Dios nos ha llamado en su palabra. Y en un retiro como esto, ¿sabes? Cuando tú vas en la mar, alta mar, y el viaje es largo, la travesía es larga, constantemente tienes que estar ajustando con el timón la dirección del barco. Y eso es la primera razón por la cual estudiar la vida de Abraham, es para que en la medida en la que consideramos capítulo tras capítulo, los que vamos a considerar, podamos ir ajustando el timón conforme a la medida de la fe. Abraham, un hombre que caminó por fe, el padre de la fe. Así que esa es la primera razón. Estudiamos a Abraham porque él es el padre de la fe y el modelo de la fe en la vida cristiana. Segunda razón por la cual estudiar la vida de este precioso hermano hombre de Dios. En segundo lugar, la vamos a estudiar porque Abraham fue una bendición. Una bendición. Él vivió una vida de obediencia cuyo testimonio impactó el mundo. En efecto, tal fue el impacto de este hombre que es completamente imposible ver la sociedad en la que estamos, el mundo en el que estamos, sin no ver los destellos de Abraham en todas partes. Él es, en cierto modo, el padre de las tres grandes religiones del mundo. Todos se atribuyen a la paternidad de Abraham, ¿no es verdad? Los judíos, los musulmanes, los cristianos. Él es el padre de la fe, él es un pionero. Y él vivió una vida revolucionaria. Él salió de Ur de los Caldeos, politeísmo, siguiendo al Dios vivo y verdadero y cambiando su mundo, pero siendo una bendición en su familia, una bendición para la vida de sus siervos, una bendición para los reyes paganos de Canaán. Él bendijo a aquellos que estaban a su alrededor. Y sabe, el Señor quiere que nosotros podamos vivir vidas que sean una bendición. El Señor quiere que tu vida sea una bendición para tu cónyuge. Que cuando llegues al final de tus días, porque llegan pronto, tu cónyuge pueda decir: mi esposo ha sido una bendición. Mi esposa ha sido una bendición. Mis hijos han sido una bendición. Mis padres han sido una bendición. Y me encanta Abraham porque Abraham, aunque no vivió una vida perfecta, llena de temores, llena de caídas y tener que volver a levantarse, desde luego él fue una bendición. Yo quiero que nosotros seamos una bendición. Amén. Amén. Yo espero que ese sea también tu deseo. En tercer lugar, vamos a estudiar la vida de Abraham, porque Abraham fue conocido como amigo de Dios. Amigo de Dios. Abraham tenía una comunión cercana con Dios. Abraham le conocía su voz, caminaba con él en todo el trayecto de su vida. Y una y otra vez lo vemos crear altares al Señor para adorar su santo nombre. Él tenía una vida profunda de oración. Abraham vio el Evangelio como nadie. Abraham fue una parábola del Padre e Isaac del Hijo. Y en toda la vida de Abraham vemos el Evangelio el tiempo entero. Lo vamos a ver en el Monte Moriah, lo vamos a ver en Génesis capítulo 15, cuando el pacto de gracia se establece. La vida de Abraham es el Evangelio, es Dios con el hombre, es Dios con nosotros. De modo que al estudiar a Abraham, al final del día no queremos conocer a Abraham. ¿A quién queremos conocer? Al Dios de Abraham. El mismo que está con nosotros hoy. El mismo que está con nosotros. Fíjate, Abraham fue el heredero de la promesa de la simiente, que primero se le otorgó a Eva y ahora se le otorga a Abraham. Y en él todas las familias de la tierra han sido bendecidas. Por la vida de este hombre, por la obediencia de este hombre, por la fidelidad de este hombre y por la simiente prometida que vino por medio del pueblo que surge de él, hoy tú y yo estamos aquí. Así que
Queremos conocer al Dios de Abraham. ¿Amén? Amén. Queremos acercarnos a Él, queremos tener tratos con Él. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver el llamado de Abraham. El llamado. Y al ver el llamado de Abraham vamos a ver en primer lugar cómo comienza la vida cristiana, y esto va a ser muy útil para aquellos que están empezando a caminar con Jesús ahora o están volviendo a la fe. Os va a ayudar un montón. Pero también al ver el llamado de Abraham vamos a ver el llamado básico de la vida cristiana todos los días. Todos los días esta es la base para seguir a Cristo, para caminar con Dios, es entender este glorioso y extraordinario capítulo 12 de Génesis. Vamos a leer solamente los primeros 6 versículos y vamos a meditar un poquito en este asunto del llamado de Abraham. Hermanos, va a ser un desafío leerlo, ¿eh? Está oscuro aquí, pero no pasa nada. Dice... No pasa nada, no, está bien. No te preocupes. Dice la palabra del Señor. Acompañad conmigo en la Biblia, los que la tenéis. Es importante leerla, ¿eh? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, bien importante, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hasta ahí vamos a hacer la lectura bíblica. Hermanos, referente al llamado de Abraham, lo primero que quiero destacar es que el llamado de Abraham fue un llamado que provino de Dios, que vino de Dios. Si os dais cuenta, fue Dios el que llamó a Abraham. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Por lo tanto, la vida cristiana, la vida de fe, el peregrinar de la fe, comienza invariablemente, y en la vida de todo verdadero creyente, con un llamado de lo alto, con un llamamiento divino. Notad que no fue Abraham el que fue al encuentro de Dios, sino Dios el que vino al encuentro de Abraham. Esto es bien importante, lo repito. No fue Abraham el que fue al encuentro de Dios, fue Dios el que vino al encuentro de Abraham. No fue Abraham el que emprendió la travesía a Canaán para llegar a Dios, sino Dios el que encontró a Abraham allí donde Abraham estaba. Un buen día Dios irrumpió en la vida del patriarca con su palabra, y a partir de esa realidad todo cambió. Ahora quiero deciros que esto es una de las principales marcas de la verdadera fe, es que la verdadera fe comienza con Dios. Ella tiene su fuente en Dios, es Dios el que viene al encuentro del hombre. Lo que distingue al Evangelio de cualquier otra forma de religión o filosofía es que nos habla del Dios que viene al encuentro del hombre y no del hombre que va al encuentro de Dios. Lo vemos desde la caída, es una dinámica bíblica que ocurre una y otra vez. Dios vino al encuentro de Adán, de Noé, y ahora viene de Abraham. Él viene a nosotros para darnos un nuevo comienzo, para restaurar lo que el pecado ha roto. Esto es para dar botes de alegría. Hermanos, aparte del llamamiento divino, no hay vida de fe y no hay conocimiento de Dios, os lo aseguro. Os cuento solamente una historia rápida. Allí en Granada, mi esposa tuvo la oportunidad de estudiar medicina, y en el segundo año de la carrera le predicó a un joven que ahora mismo se está preparando para ser anciano de la iglesia. Tiene 36 años, se llama Carlos Vela. En segundo año de medicina mi esposa le empezó a predicar el Evangelio. Por un tiempo él vino a la iglesia, estuvo exponiéndose a la palabra, pero después de exponerse algunas veces él dejó de venir a la iglesia, abandonó, y por 4 años nosotros sencillamente estuvimos orando por él, orando y pidiendo al Señor. Bueno, a deciros verdad, llegó un punto donde dejamos de orar. Esa es la verdad. Dejamos de orar, había escuchado, habíamos orado, los años habían pasado, pero mi esposa
le había regalado una Biblia. Por cierto, cuando él cogió la Biblia, la puso debajo del armario. ¿Podéis creerlo? Y la dejó ahí escondidita. Y le había dejado un CD de música. Y un buen día, estando solo en su habitación, él coge el CD, lo pone y empieza a tocar una canción. Yo no me acuerdo qué canción era, si era la de Marcos Vidal, He despertado en el redil, no sé cómo. ¿Conocéis esa música? ¿Cómo dice? Bajo cuidados del pastor. He despertado del redil. Y él solito, en su habitación oscura, pone el CD, en aquella época era el CD, y en ese momento el Espíritu del Señor irrumpe en su alma, le llama, y él se postra en fe y arrepentimiento. Me llama al día siguiente, después de 4 años. Yo ya no tenía ninguna información de él, y lo único que me dice es lo siguiente. Dice: Pedro, creo. Y yo le digo: ¿pero cómo crees? Dice: no lo sé, pero antes de ayer no creía, y a partir de ayer creí. ¿Por qué? Porque el llamado, ¿de quién viene, iglesia? De Dios. Yo tengo 3 niñas que se han criado en mi casa y yo les predico el Evangelio. Yo debo hacerlo porque el llamado acontece por la mediación de la palabra, la mediación del mensaje, la proclamación del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero quiero decirte algo: la verdadera fe comienza cuando la voz del Omnipotente irrumpe poderosamente en el alma humana. Bendito sea su santo nombre. Hermano, ¿qué significa eso para ti? Significa que si tú estás en la fe, en la senda de la fe, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, has pasado por las aguas del bautismo y tienes la extraordinaria experiencia de amar la santidad, se debe a que la voz de Dios irrumpió en tu alma. Da botes de alegría, hermano, y di gloria al Señor. Porque la fe comienza con un llamado de lo alto. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Hermanos, el Señor llama a Abraham, y Abraham, cuando recibe el llamado del Señor, se encontraba en un lugar oscuro, Considerad la sociedad en la que vivía Abraham. Para eso deberíamos leer todo Génesis capítulo 11 para ver la oscuridad en la que vivía Abraham y su familia. Los hombres habían edificado una gran torre con el fin de establecer su propia autonomía, para edificar la ciudad del hombre, una ciudad lejos de Dios, lejos de su ley, lejos de su amor, lejos de su voluntad. ¿Os acordáis de la torre de Babel? ¿Os acordáis de la historia? Ellos querían una ciudad que exaltase a los hombres. Por lo tanto, si os dais cuenta, era un tiempo de oscuridad, un tiempo de autonomía, un tiempo de orgullo, un tiempo de rebelión. La humanidad se hubiese destruido a sí misma si en ese momento la misericordia de Dios no hubiese confundido todos los idiomas para que los hombres ya no se entendiesen y cada uno echase por su camino. Pero lo cierto es que aquella era una sociedad oscura. Cuando cada familia empezó a extenderse sobre la faz de la tierra, la familia de Abraham fue a parar a la ciudad de Ur de los Caldeos, que era la incipiente capital del gran imperio babilónico. Ur de los Caldeos era la capital del mayor de los imperios del mundo antiguo. Y allí vivía la familia de Abraham. Él vivió en aquella ciudad rica, con un gran avance tecnológico, científico, una ciudad politeísta que adoraba a distintos dioses, una ciudad muy similar a las que hoy en día podríamos encontrar aquí en Occidente. Pero la familia de Abraham, ella era una familia llena de contradicciones. Por un lado, ellos eran el último destello de luz del mundo antiguo, el último. Taré, el papá de Abraham, era descendiente de Sem. Tenéis que leer toda la historia. Y Sem era de la simiente bendita, de aquellos que conocían las historias antiguas del Dios único y verdadero. Por lo tanto, no es descabellado imaginarse que Abraham en su infancia había escuchado algunas de las historias que conocemos. Por ejemplo, la creación, la caída, Caín y Abel, la historia del diluvio y la obediencia de Noé. Todo eso, de alguna manera, debía haberlo bebido Abraham desde que era muy pequeño. Pero fíjate qué interesante. Aunque la familia de Abraham era descendiente de Sem, en Josué capítulo 24, versículo 2, se nos dice que era una familia idólatra. Fijaos lo que dice Josué aquí al pueblo de Dios. Mirad lo que dice. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¡Qué fuerte! ¡Qué gran contradicción! Por un lado, podríamos decir, es una familia que tiene conocimiento de las Escrituras. Por otro lado, es una familia que adora a falsos dioses. Bueno, gracias a Dios, hoy en día ya no hay familias así, ¿no es verdad? Qué lástima. ¿Sabes? Tu hijo no va a seguir al Dios que tú confiesas. Tu hijo va a seguir al Dios que tú sirves. Tristemente. Bendito sea el nombre del Señor, Dios lo puede cambiar. Lo cambió con Abraham. Lo cambió con Abraham. Pero por regla general, ten cuidado. Tu hijo, no, lo que va a impactar a tu hijo no es la profesión de tu boca, es lo que sigue tu mente, tu corazón y tus manos. Si tú confiesas a Cristo, pero sigues el dinero, tu hijo seguirá el dinero. Por lo tanto, ¡oh, gloria al Señor! Precioso. Pero bueno, tendré que hablar más alto. ¿Se escucha, no es verdad? ¿Se escucha bien? Ok, bien. Hermanos, por lo tanto, hay un sentido en el que Abraham vivió la peor circunstancia que un niño puede vivir, y es una familia llena de contradicciones. Una familia en la cual, por un lado, se conoce la Biblia, por otro, se sigue a dioses falsos, y toda la sociedad alrededor es una sociedad politeísta, orgullosa y distante de Dios. Pero yo quiero que veáis que fue en esa condición de densa oscuridad y de grandes contradicciones en la que Dios llamó a Abraham. Gloria al Señor por eso. Hermanos, Dios no llamó a Abraham porque fuese digno de su llamado. No lo llamó porque tuviese una familia ejemplar. No lo llamó porque estuviese preparado para la misión. En efecto, a Abraham le costó horrores seguir lo que el Señor le pedía. Pero Dios llamó a Abraham por gracia. Por gracia. Es un llamado de gracia. Es un llamado que encuentra su razón de ser en las entrañas de Dios y no en el hombre. En la gracia insondable del Dios omnipotente y no en la condición humana. Siempre es así. Dios nos llama, Él viene a nuestro encuentro y lo hace conforme a su amor eterno e inagotable. Pablo lo entendía, por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, hablando con su hijo en la fe, Timoteo le dice, hablando del Señor, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, yo no conozco el trasfondo de tu vida, no conozco la familia de la que vienes, ni lo que has vivido antes de venir a Cristo. Yo no conozco las marcas que el pecado ha dejado en tu alma hasta el día de hoy, pero conozco al Dios que nos llama cuando estamos en un lugar oscuro. Conozco al Dios que viene a nuestro encuentro en lo profundo de nuestra miseria para un propósito de gloria. Independiente de cuán bajo hayamos caído, independiente de las condiciones religiosas que hayamos vivido, el Señor viene a nuestro encuentro con su gracia para restaurar nuestras vidas. Y Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. No sé si conocéis a C.S. Lewis. ¿Habéis oído hablar de C.S. Lewis? Él escribió las Crónicas de Narnia. No sé si conocéis los 7 libros. Si tienes hijos pequeños es casi pecado no leerle las Crónicas de Narnia. Así que si no lo has hecho, empieza ya. No pierdas tiempo. C.S. Lewis decía lo siguiente. Él decía, Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios nos hace buenos porque nos ama. Y eso, hermano, hace toda la diferencia en la vida cristiana. Esta es la base, este es el fundamento. El fundamento es un llamado de gracia y es un llamado de poder. La gracia viene a nuestras vidas, a nuestro encuentro en el fango, en Ur de los Caldeos, pero ella jamás, bajo ningún concepto, nos deja en ese lugar. En efecto, cuando la gracia de verdad viene a nosotros, ella es tan poderosa y tan potente que nos hace salir de ese lugar, como movidos por el Espíritu Santo de Dios. La gracia nos coge donde estamos, pero nos lleva a la tierra de la promesa. Es siempre así, así es como el Señor trabaja. Por lo tanto, lo primero que vemos en el texto, amados, es que el llamado viene de Dios. Es un llamado de gracia, es un llamado de poder. Lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida de todos los santos de la Escritura,
lo vemos en la vida de cada verdadero creyente. Este llamado, él tiene demandas y bendiciones, y vamos a verlas un poquito en el texto. Primero nos damos cuenta que tiene algunas demandas importantes. La primera demanda de este llamado de Dios en la vida de todo verdadero hombre es una demanda a salir. En efecto, Dios llama a Abraham a salir, a salir. Todavía en el versículo 1 lo vemos con claridad. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por lo tanto, hermanos, la demanda, la gran demanda del llamado divino es salir. Tienes que salir. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En efecto, Abraham lo tenía que hacer de manera literal y física. En el día de hoy hay gente a la cual, en efecto, Dios sigue llamando para hacerlo literalmente y físicamente. Yo soy hijo de misioneros. Esa es la razón por la cual he vivido en tantos países. Cuando mi padre tenía 24 años de edad, este llamamiento vino a su vida. Yo tenía solamente 2 añitos en esa época. Y desde los 2 años me fui de Brasil, casi no conozco Brasil, viajando por todas partes, respondiendo al llamado del Señor. Sal. Pero ¿cómo se aplica ese llamado a ti y a mí en el día de hoy? Quiero desglosarlo para que podamos llevarlo en nuestras vidas también. En primer lugar, para seguir el llamado divino, Abraham tenía que romper con los ídolos de su hogar. Salir para Abraham era deja atrás los ídolos de tu familia. Deja atrás los ídolos de tu familia. Él no podía seguir adorando y sirviendo a los dioses extraños ante los que se había postrado su padre Taré. La vida a la que Dios le llamaba era incompatible con la vida que su familia había vivido hasta aquel momento. No podían compaginar ambas realidades. Lo mismo le ocurrió a Gedeón cuando recibió el llamado del Señor y tuvo que destruir la estatua de su padre antes de seguir adelante. Ahora, hermanos, lo mismo ocurre contigo y conmigo en el día de hoy. Todos hemos heredado de nuestros padres una serie de valores y proyectos de vida que compiten muchas veces con el llamado de Dios. Padres que nos han enseñado que no hay nada más importante que estar seguros económicamente, que poseer una buena carrera, que hacernos un nombre respetable en la sociedad, tener una casa limpia, tener una vida cómoda y segura, tener una familia ejemplar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces venimos al Señor, pero en efecto seguimos cargando con los dioses de nuestra familia. Seguimos viviendo para esas realidades que hemos aprendido en el ámbito de nuestro hogar. ¿Vais conmigo, hermano? ¿Es verdad o no es verdad? Mira, y es harto difícil darnos cuenta de esa realidad. Es harto difícil porque la hemos bebido desde pequeñito. Hemos visto que para eso se vive la vida y que eso es lo que da valor y significado a la existencia humana y que de ahí deriva mi seguridad, mi comodidad y mi alegría. Subir en el trabajo, tener más dinero, hacerme un nombre respetable, tener una familia ordenada, y vivimos a partir de esas realidades. Si no rompemos con estos ídolos en nuestros corazones, no seremos capaces de seguir a Cristo. Es imposible. Y sabes, hay muchos que acarician la idea de que se puede. Hay muchos creyentes que piensan, bueno, ¿no puedo yo intentar hacer algo de malabarismo? Quiero decir, sigo a Cristo, pero tampoco suelto esto. Sigo a Cristo, pero el sofá no me lo toque. Sigo a Cristo, pero no me ensucie el coche. Sigo a Cristo, pero la carrera es la carrera. ¡Wow! ¿Cuántos jóvenes han venido aquí estando en la mitad de los exámenes? ¿Alguno? Ninguno, ¿no es verdad? Sí, gloria al Señor. Felicidades, mi hermana. Eso es un testimonio de la fe. Es decir, estoy en la mitad, o puede ser de imprudencia también, pero de eso hablamos. No, en broma, mi esposa lo hacía. De joven ella estudiaba medicina y iba a los retiros aún muchas veces en medio de esas circunstancias. Debemos constantemente analizar este asunto en nuestras vidas. Puede que sigamos a Jesús de un modo religioso, litúrgico, vamos a la iglesia, leemos la palabra, etc. Pero en la práctica de nuestra vida persigamos ídolos que hemos adquirido de nuestra familia o de nuestra sociedad.
Y la evidencia de que esto puede ocurrir es que pasan los años en el caminar de la vida cristiana y no crecemos en el carácter de Cristo, no vemos fruto de naturaleza espiritual, nuestra vida no es una bendición y nos preguntamos ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, que tal vez yo estoy siguiendo a Cristo, pero el santuario de mi corazón, y quiero decirte algo, el corazón tiene un santuario, y en el santuario de mi corazón muchas veces hay otras cosas que están reinando, hay otras cosas que están ahí, y lo primero que tiene que ocurrir es quitarlas de ahí, hermano, amén. Sal de esos ídolos, déjalos atrás. Este es un buen fin de semana para hacerlo, evaluar tu corazón y preguntarte, ¿será que yo estoy viviendo por las mismas cosas que he heredado de mi familia? ¿Será que ellas están dictaminando mi vida? ¿Será que es eso lo que está rigiendo mi proceder? Eso era lo primero que Abraham tenía que dejar. Él tenía que salir de los ídolos de Taré, de los ídolos de Ur de los Caldeos. En segundo lugar, para seguir el llamado divino, Abraham tenía que dejar el lugar en el que se sentía cómodo y seguro. Vamos, el lugar en el que él le gustaba estar, ¿no? Como el sofá de tu casa, cuando llegas del trabajo, te sientas, coges el refresco y enciendes la tele, ¿no? Él tenía que salir de ese lugar. Hermanos, ¿qué otra cosa podía significar el abandono de la tierra y de la familia, sino salir de ese lugar en el cual nos sentimos francamente cómodos? Dios quería bendecir a Abraham, quería usarle para ser de bendición, pero él tenía que abandonar el lugar de confort y seguridad en el que él vivía en Ur de los Caldeos. Y yo, no sé vosotros, pero para mí yo creo que este es uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia en Occidente. ¿No es verdad? Tenemos vida francamente cómoda y muy controlada. Tenemos seguros para todo, hermano. Hasta para la mascota ahora hace falta tener un seguro. Es increíble, seguro para un perro. ¿Quién puede imaginar esas cosas? Tenemos vidas controladas, tenemos vidas seguras. Y mira, yo no estoy en contra de que podamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha otorgado. Dios nos da todas las cosas para nuestra alegría. Por lo tanto, las disfrutamos. Pero bajo ningún concepto ellas pueden interponerse en el llamado de Dios a la vida del creyente. Mira, muchas veces el Señor te va a decir, deja la comodidad, deja la seguridad para seguir el llamado divino. Y yo me siento muy inseguro sin mi esposa. Siempre que voy a un lugar nuevo, me cuesta el primer contacto, os lo confieso. Y mi esposa me dice, ha ido, en los últimos 2 meses ha ido a 3 o 4 lugares conmigo. Claro, tengo 3 niñas. Le dije, vamos ahora, me dice, ahora no, ahora va solo. Dije, ok, Señor, sal, ¿no? Es un llamado a salir del lugar de seguridad, a salir del lugar donde uno se siente que controla, que es una verdadera quimera, eso no existe, es una quimera. Pero tenemos que salir de ahí si queremos que de verdad el Señor pueda utilizar nuestras vidas. Para algunos de los jóvenes que están en este lugar, tal vez sea salir de los videojuegos, ¿verdad? O salir de los libros, para aquellos que les gusta leer mucho. O salir del círculo de amigos con los cuales uno se siente cómodo para cruzar fronteras e ir a aquellos con los cuales nadie quiere ir. El otro día mi hija me dijo, papá, no aguanto a María. Digo, ¿quién es María? Dice, María es una compañera de clase con la que nadie quiere estar. Le digo, ¿por qué nadie quiere estar? Dice, porque es insoportable. Le digo, vale, tiene sentido. Y me dice, ¿pero por qué no la aguantas? Dice, porque me persigue el día entero. Le dije, hija, ¿qué oportunidad el Señor te está dando para poder mostrar a Cristo a María? ¿No es cierto? Hermano, tienes que salir del lugar donde te sientes cómodo, del lugar donde estás controlando. Si de verdad quieres que el Señor te use, sal de los ídolos de tu familia, sal del lugar de confort, sal del lugar de seguridad. Y finalmente, para seguir el llamado divino, Abraham tenía que salir del centro de su vida y entregarla por completo al Señor, por completo al Señor. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, de tus planes, de tus proyectos, del centro de tu vida, del mando del timón, para que Jesucristo sea el Señor. Para aquellos que estáis empezando en la vida de fe, esto es bien importante. Mira, seguir a Cristo es confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No solamente Salvador,
sino Señor. Si tú quieres la salvación que Él te otorga, en el pack viene el señorío. Y señorío no con S minúscula, con S mayúscula. Cuando tú sigues a Cristo, Cristo bajo ningún concepto es un apéndice en tu vida. Tú no puedes decir lo siguiente, y ven conmigo por favor. Tú no puedes decir, yo tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi familia. Y por cierto, voy a la iglesia. Por cierto, sigo a Cristo. No. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él viene a ser Señor de nuestras vidas en todas. La confesión cristiana, la confesión histórica de la fe cristiana, aquella por la cual los mártires dieron su sangre en el Coliseo, es la siguiente: Jesucristo es el Señor. Aleluya. El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? La respuesta es que yo, en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y tienes que saber que no es una broma. No son palabras altisonantes que se dicen desde el púlpito. Es imposible ser creyente si tú no rindes tu vida al señorío de Cristo. Si no le dices todo lo que tengo, todo lo que soy, en todas las dimensiones y aspectos de mi vida, son tuyos. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, no sale solo. Él sale de ese lugar con todo lo que él tenía. Me encanta lo específica que es la palabra en los versículos 4 y 5. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salió para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Si os dais cuenta, Abraham no salió solo. Su dinero, su familia, su gente, sueños, planes, proyectos, todo tuvo que dejar, todo tuvo que salir. Él fue con todo lo que él era. Así que, hermano, salir implica entregarnos al señorío de Cristo. Decirle, Jesús, tú eres el Señor, mi vida te pertenece. Por lo tanto, Abraham fue llamado a salir. Pero en segundo lugar, Abraham fue llamado a confiar. Fue llamado a confiar. En efecto, el único modo a partir del cual Abraham podía responder a un llamado de tal calibre, siendo él también un hombre importante, como lo era, vemos que Abraham era bastante rico en la época, era si él de verdad y de manera firme confiaba plenamente en el Señor. Tal vez una de las cosas que a mí más me ministran, tal vez por cómo soy también, no lo sé, soy muy fanático de control. No sé si hay gente aquí así. ¿Sí? Lo hay. No me engañéis, hermanos, no soy el único. Pero una de las cosas que a mí más me impactan del texto es que el Señor le dice, ve, sal de esta tierra, y le dice, a la tierra que te mostraré. ¿Cómo que te mostraré? Dame el itinerario. No. Bien, que me mostrarás ya, pero ¿dónde es? ¿Cuál es el camino? Dame el mapa, Señor. ¿Por qué no me muestra el mapa? Yo creo que soy en parte bastante de control porque me pierdo fácilmente. Viniendo aquí me perdí, tuve que parar un par de veces para ver el GPS y ubicarme de nuevo, ¿verdad? Pero fíjate qué fuerte. El Señor llama a Abraham y sencillamente le dice, Abraham, sal del control de tu vida, abandona los ídolos de tu familia, deja el control en mis manos, deja el lugar de seguridad y confía en mí. Esa es la idea. ¿Por qué el Señor le dice a la tierra que te mostraré? Y no le dice dónde es, ni le da el itinerario. Bueno, porque Dios quería que él no confiase en su capacidad de interpretar los propósitos divinos, ni en el ejercicio de sus fuerzas para alcanzarlos. Dios quería tratar con su carácter en el camino. Quería romper su orgullo, fortalecer su fe, destruir su incredulidad, para que cuando llegase al final del camino fuese un hombre de Dios. Por eso él no le mostraba el mapa completo. A veces hay jóvenes que me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber el plan de Dios para mi vida?
No sé si hay jóvenes aquí que se hacen esa pregunta. Bueno, mira, el Señor no te va a mostrar el mapa completo. Él no lo hará. Entre otras cosas porque sería completamente inútil que lo hiciera. No lo entendería. Serías completamente incapaz de entender lo que Dios quiere hacer contigo. La palabra del Señor dice cosas que ojo no vio ni oído yo, ni llegó al corazón del hombre. Son las que Él tiene preparadas para sus hijos. Que Dios nos quisiera mostrar el mapa completo ahora o el lugar al que vamos es como si yo estuviese criando a una hija para llegar a ser astrofísica y con 4 añitos de edad se lo intentase explicar. Sería ridículo, sería una tontería, no lo entendería. Porque tiene 4 años, va a llegar a ser astrofísica y tal vez llegue a ser astronauta. Pero ahora mismo es una niña de 4 años. Tiene que aprender a confiar en mí, en mis directrices diarias, apoyarse en mi capacidad de ayudarla, en mi poder, en mi sabiduría. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no nos muestra el mapa completo, pero nos va mostrando un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Y lo único que nos pide es confía y obedece. Confía y obedece. Cierta versión leí en un libro de J.I. Packer, se llama El conocimiento del Dios Santo, es un libro maravilloso, y él hacía un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y él decía, a veces nosotros somos como aquellos que quieren entrar a la sala en la que está el mapa completo de las vías del tren y poder analizar el mapa completo para ver de dónde sale el tren y hasta dónde llega. Y él dice, Dios nunca nos lleva a la sala de mando. La sala de mando es de Él. Lo que Dios hace es guiarnos como guiaría al maquinista del tren, mostrándole una señal a la vez, un farol, un movimiento, para que paso a paso Él vaya siguiendo su camino. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Él nos va guiando un paso a la vez. Por lo tanto, Abraham, en primer lugar, tenía que salir. Pero para poder salir, Abraham además tenía que confiar. Él tenía que confiar en el Señor. Amigo, ¿has salido? ¿Has salido? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Tu vida le pertenece? ¿Hay áreas que no has soltado? ¿Hay áreas que no has dicho, Señor, esto es tuyo, no es mío? ¿Te pertenece a ti? ¿Estás atado a los lugares de seguridad y confort y de ahí no te mueves? ¿Ahí eres el amo y Señor de tu vida? Yo quiero llamarte a salir. Llamarte a salir. Da vértigo, pero el Padre es sabio, es bueno, es poderoso. Él no llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para fastidiarle la vida. No le dijo, entrégame el señorío de tu vida para hacerle un hombre miserable y amargado al final de sus días. Lo hizo para librarle del infierno y llevarle a plenitud de vida. Amén. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Y eso es lo que Él quiere hacer con nuestra vida, hermano. Él desea enseñarnos a depender de Él, a entregar nuestras vidas a su señorío, a seguir su llamado, confiando en su gracia, en su poder, en su misericordia. Ahora alguno podrá decir, bueno, esto desde luego se aplica muy bien al comienzo de la vida cristiana, ¿no es verdad? Aquel día cuando la voz del Altísimo irrumpió en mi alma, me quebrantó, me mostró su gracia, me llamó a salir. Y cómo recuerdo que salí del centro de mi vida y el Señor empezó a guiarme en sus propósitos. Hermanos, si piensas que esto es algo solo del principio, no lo es. En efecto, la Biblia nos llama a salir todos los días. Todos los días. Todos los días. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. A cada día y siga. No piense, solté los ídolos, ya no me van a afectar. Moría el amor al dinero, nunca más viviré para él. Mi familia antes era lo más importante en mi vida, pero ahora Cristo es el Señor. Cuánto me importaba antes el reconocimiento público y lo que los demás pensaban de mí, pero ya no. Hermano,
a que el corazón es una fábrica de hacer ídolos, a que Dios quiere gobernar todos los días, a que todos los días tenemos que recordar que es importante salir y seguir a Jesús. El apóstol Pablo lo sabía en Filipenses 3, versículos 12 al 14. Pablo dice lo siguiente, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Cuando mi esposa terminó la carrera, estudió 6 años de medicina. Queríamos tener hijos. Claro, después de estudiar 6 años de medicina, quieres hacer el MIR y quieres ejercer. Tenía vocación, tiene vocación. Económicamente ella ganaría 3 veces o 4 veces más de lo que gano yo como pastor. Eso es evidente. Evidente. Estábamos en un retiro y el Espíritu Santo del Señor le dijo claramente, te quiero dedicada a la crianza. ¿Hoy es el Día de la Mujer o fue ayer? ¡Qué buen ejemplo! Extraordinario. Y yo no le dije nada. Yo lo quería. Hoy se lo diría. En aquella época éramos bastante más jóvenes. Empezó a llorar, decirle: Señor, ¿cómo es posible? Pero sabía que Dios la estaba llamando al hogar, a formar un hogar, a ser esposa del pastor. Era el mismo tiempo en el que el Señor me estaba llamando a mí a la pastoral. Claro, ¿de qué íbamos a vivir? Teníamos vértigo, porque yo también había dejado la carrera de física para estudiar teología y dedicarme al ministerio. Si ella dejase medicina y no ejerciese, decíamos, bueno, la pastoral, ¿cómo va a ser esto? Pero ella lo hizo, lloró mucho y dijo: amén, Señor, voy a dedicarme a la maternidad. Hermanos, a partir de esa decisión de mi esposa, que ha traído gran bendición a mi propia vida, a la vida de mis 3 niñas, el Señor ha traído ya 4 familias a la fe de españoles granadinos que ya están en la iglesia. Algunos de ellos bautizados y otros en el proceso. Vecinos, amigos del colegio. Mi esposa es la mayor evangelista de la iglesia. Juan Carlos y su esposa Vanessa. Ahora mismo está Rocío, que ha pasado por las aguas del bautismo. Ahora mismo hay otra hermana que se llama Aida, que está hoy con ella estudiando la palabra del Señor, y su marido Juanfri, que va a estar en el retiro de iglesias también con nosotros. Es extraordinario ver cómo cuando tú respondes al Señor y le dices amén, Señor, el Señor multiplica, te da alegrías mucho mayores, ¿no es verdad? Él te pide lo poco para darte lo mucho, esa es la realidad. No te pide lo mucho para dejarte con poco, Él te pide lo poco para darte lo mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el llamado, en primer lugar, vimos, proviene de Dios. Es un llamado de gracia. Tiene demandas. Las demandas son, en primer lugar, a salir, pero en segundo lugar, a confiar. Salir sí, pero salir confiando. Y en tercer lugar, este es un llamado que contiene grandísimas promesas. Grandísimas promesas. Y con esto vamos a ir cerrando el primer sermón. Grandísimas promesas. Versículos 2 y 3 le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¡Qué lindo! Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me encanta esta doble promesa: te bendeciré y serás de bendición. La veis ahí en el versículo 2. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y luego dice: y serás de bendición. Las dos ideas están aquí. Yo voy a derramar mi gracia. Mira, la palabra bendición implica comunión con Dios, favor divino, carácter de Cristo, lo cual es exhalado de la vida de una persona y se siente en el ambiente que tiene, que está a su alrededor. No es solamente los dones y talentos que pueda hacer, ni lo que pueda servir, es la gloria de Cristo emanando de ella. Eso es lo que bendice. Cristo en nosotros.
nosotros vasos de barro, pero el tesoro apareciendo a través de los quebrantos de ese vaso. Te bendeciré, le dicen, y serás de bendición. La bendición de Abraham implicaba tres cosas, por lo menos. La primera de ellas es una tierra, la tierra de la promesa, la tierra de la promesa. La segunda, un gran pueblo saldrá de tus entrañas. Y la tercera, una simiente, un descendiente, un hijo, la simiente, en singular, mediante el cual todas las familias de la tierra serían bendecidas por el Dios Altísimo. Amén. Tres cosas. Cuando Moisés escribió este libro, Moisés escribió el Pentateuco, Génesis lo escribió Moisés. Lo escribió para un pueblo muy concreto. La primera vez que se escribió este libro no fue para ti y para mí, no cayó del cielo hoy. Moisés lo escribió para el pueblo que salió de la esclavitud en Egipto, en tiempos en los cuales el Señor liberó al pueblo. Y Moisés quería, mediante esta enseñanza, recordarle al pueblo las promesas de Dios. ¿Recordáis a vuestro padre? Cuando Dios lo llamó, le dio grandísimas promesas. Y allí estaba aquel pueblo que se había acostumbrado a ser esclavo por 430 años bajo el yugo del faraón, y ahora habían sido quitados de aquel lugar con poder, pero delante de ellos un desierto seco, muchísimos peligros en el camino. Y claro, Moisés les escribe por inspiración del Espíritu Santo para recordarles la promesa. Recordad la promesa que Dios le dio a vuestro padre Abraham. Le dijo que le daría la tierra, estamos yendo allá, la tierra de la promesa. Le habló de un gran pueblo, y aquí estáis vosotros. Y le habló de una simiente, le habló de un hijo suyo, que vendría a redimirnos de todos nuestros pecados. Ahora, hermanos, si eso era importante para el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿cuánto más para ti y para mí en el día de hoy? En nosotros se cumple esta promesa de manera plena y completa. Hermano, a nosotros también el Señor nos ha dado una tierra, pero nuestra tierra no está circunscrita a una pequeña porción de tierra en Palestina. Nosotros hemos sido hechos herederos de los nuevos cielos y la nueva tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dará cuerpos de gloria. Tenemos una tierra, tenemos un pueblo, pero un pueblo mucho más precioso que aquel que solamente se componía por la nación étnica, el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo conformado de todo pueblo, tribu, lengua y nación. El Señor nos ha dado una tierra, una promesa de gloria. Él va a redimir todas las cosas. Pero en segundo lugar, Él nos ha dado un pueblo, nos ha dado una iglesia. No solamente la iglesia universal, sino también unos a otros en este lugar. ¿No es verdad? Algunos de vosotros hablasteis de la importancia de que tengamos comunión estos días. Qué precioso es, hermanos, que el Señor nos dé este tiempo para poder ministrarnos en amor unos a los otros a través de la palabra y de los dones que Él nos ha otorgado. Él nos ha dado una iglesia para que podamos aprender a amar, que no es fácil, aprender a servir, ser tratados en nuestro carácter, crecer unos con otros, un pueblo. Y finalmente Él nos ha dado una misión, ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Evidentemente hay un propósito, hay una misión que Dios otorga a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando Cristo te llama, Él te llama para darte la promesa de la ciudad celeste. Él te llama para introducirte en un cuerpo que es la iglesia y que ahí aprendas a crecer, aprendas a servir, aprendas a amar, pero también te da una misión. Te pone donde te pone para poder usarte para su gloria. Y tienes que vivir la vida cristiana pensando en esos términos. Tú no puedes ir al colegio o al trabajo, o no puedes estar en un vecindario a verlas venir, o a pensar que algún tipo de suerte fortuita te puso en ese lugar. Tienes que vivir como un heredero de la fe de Abraham. Tienes que vivir como aquel que sabe que si Dios te ha puesto en ese lugar, es para que puedas ser en ese lugar una bendición.
una bendición. Me acuerdo cuando recién llegamos a la casa en la que estamos ahora, y yo tengo mis vecinos, la mayoría son más o menos un poquito mayores que nosotros, que mi esposa y yo, pero con hijos también pequeños como nosotros. Y cuando llegamos al barrio, oré y le dije, Señor, ¿cómo puedo dar testimonio de ti en este lugar? ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? No soy muy bueno evangelizando, la apologética no es mi fuerte. ¿Qué hago, Señor? Y habéis oído a gente que habla en estos términos, ten cuidado para no utilizar jerga evangélica, os han hablado así, ten cuidado con tu lenguaje, aprende apologética, etcétera y tal. Y yo estaba agobiado con eso, diciendo, bueno, tengo que aprender cómo hablar, y tengo que aprender a dar respuestas adecuadas a cada pregunta. Y tengo hasta que un día le dije, sentí de parte del Señor, hijo, sé quién eres ahí. Amén. Y ya está. Dije, amén, Señor. Amén. Ayúdame. Termina una reunión de oración, viernes por la noche, estoy llegando a la casa, y sale Ricardo, enfermero, vecino, casas adosadas, el vecino de al lado. Sale Ricardo y me dice, Pedro, ¿qué tal? Él sabe que soy pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le digo, ahora, bien, Ricardo, estoy bien. ¿De dónde vienes? De la reunión de oración. Y no sabe, Ricardo, fue una bendición. Pero el Señor nos visitó. Claro, sabe que soy pastor, lo sabe, tenemos una buena relación. Ricardo, hemos estado orando por ti, por tu esposa Belén, por tus hijos. Que el Señor os pueda bendecir. Mira, claro, me miró con cara de dónde viene, ¿no es verdad? Marciano, viene de Marte. Como era ese tipo de cara de no logro calibrarlo, no logro darle forma, ¿qué es esto que me está hablando? ¿No? Pero con el pasar de los años he tenido a todos mis vecinos en la iglesia, todos hermanos, todos. No son todos creyentes, pero todos han estado en la iglesia. Cuando uno se enferma, voy y oro por él. Cuando tienen problemas matrimoniales, uno de ellos rompiéndose el matrimonio. Lo digo para la gloria del Señor, pero para animaros a decir, hay una misión, hay un propósito. Escuchaba los gritos allá adentro y dije, no puede ser. Y golpeé la puerta. Y me abrieron y me metí. Y le dije, no voy a citar su nombre ahora, para si se está grabando esto. Y le dije, fulano de tal, ¿qué estás haciendo? Estaba tan enfadado, le dije, si el Señor no estuviese conmigo ahora mismo, te daba una. Y el hombre se cayó y se sentó y empezamos a hablar. Hermanos, el Señor nos quiere usar para su gloria. Él nos ha puesto donde nos ha puesto para darnos una tierra, para darnos un pueblo y para hacernos de bendición a todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. ¿Qué os parece si con esta palabra, para empezar, tenemos todavía mucho por delante, mañana, domingo, si el Señor así lo permite? Sábado, Señor. Mañana, sábado, pasado mañana, domingo. Estáis atentos, gloria al Señor. Vamos a tener un tiempo a responder a esta palabra. Te animo a poder, de manera muy personal, delante del Señor, poner tu corazón ahí. Hemos dicho muchas cosas, ¿no? Y tal vez diferentes hermanos tengan diferentes cosas que responder al Señor, pero yo quiero animarte a hacerlo. Algunos en esta noche pueden gozarse y decir, Señor, gracias porque tú me has llamado cuando estaba en el fango. Tu gracia me ha encontrado. Y ese es el fundamento de mi esperanza de principio a fin. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque si me encontraste cuando yo estaba tan mal, no me dejarás en el camino. Nunca estaré peor de lo que estuve cuando tu gracia me encontró. Ciertamente me llevarás hasta el final. Si siendo enemigos fuimos amados, justificados por Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? Bueno, deleítate, hermano. Dile gracias, Señor. Vete a dormir contento y diciendo gracias. Gracias por tu llamado en mi vida. Gracias por tu amor. Pero tal vez hay algunos hermanos en esta noche que tienen que salir. Tal vez hay ídolos que tienes que dejar. Tal vez tienes que confesar que el mando de tu vida sigue estando contigo.
y el Señor hoy te dice, hijo, hija, hay que soltar eso. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Aleluya. Amén. Padre, queremos alabarte. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú no eres Dios de muertos, tú eres Dios de vivos, y ellos hoy están en tu presencia gozando de la verdadera tierra de la promesa, Señor, de una manera mucho más plena que nosotros, que todavía estamos en este peregrinar en el desierto. Todavía, Señor, teniendo que responder a cada día a tu llamado, descansar en tu gracia, confiar en ti, morir a nosotros mismos. Padre Santo, queremos pedirte que el ejemplo del viejo patriarca pueda en esta noche aumentar nuestra fe, Señor, y ayudarnos a vivir de manera correcta la vida cristiana, Padre. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda esta noche, cuando estamos en nuestra habitación y también compartiendo unos con otros, traer a nuestra mente, a nuestro corazón, ese llamado tuyo en nuestras vidas, para llenarnos de gratitud, para llenarnos de gozo, para confrontarnos también en aquellas cosas en las que todavía no hemos salido y tenemos que salir, y también para llevarnos a descansar una vez más en las promesas que tú nos das, Señor. Especialmente la gloriosa promesa de la simiente, que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por Jesús, Padre. Gracias porque en Él tenemos todas las cosas. Gracias porque Él es el que nos llama, para que podamos caminar con Él y bajo su señorío. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén, amén, iglesia. Gloria a Dios.